Dios les bendiga, amados de Dios. Ya acabamos de ver el estudio del libro de Hechos y vimos cómo creció y se fortaleció la iglesia del primer siglo. Vimos las 8 declaraciones, esas 8 declaraciones que Dios dejó establecidas en su palabra, para que nosotros las sepamos y estemos confirmados en la verdad presente. Como siempre, se les dice y se les recuerda, tomen sus Biblias porque seguiremos escudriñando en el corazón de Dios, afianzados y cimentados en estas 8 declaraciones para aprender, para evitar cometer los mismos errores que se cometieron en la iglesia del primer siglo y que ocasionó su caída, que es un estudio que veremos más adelante. Lo ahondaremos, lo desmenuzaremos como lo hemos hecho hasta ahora con la palabra de Dios, como base y fundamento, teniendo lo que Dios nos ha dejado establecido desde tiempos y tiempos inmemoriales, para que nosotros, sus hijos, no estemos ignorantes de las maquinaciones del adversario, que usa con astucia las artimañas del error. Como ya vimos en el libro de Hechos, que va a ser la base, primero en la primera declaración el Señor añadía, en la segunda declaración el número de los discípulos se multiplicaba, en la tercera declaración las iglesias tenían paz, la mano del Señor era la cuarta, y la palabra del Señor prevalecía y crecía, 5. La 6, pero la palabra del Señor crecía, no, la 6 es, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. En algún momento estas 8 declaraciones las vamos a ver a la luz de la importancia y el significado de los números. Se ha mencionado al paso que el 1 es comienzo, el 2 es establecido, 3 es completamente completo, 4 es el mundo, 5 es gracia, 6 la humanidad, 7 es perfección espiritual y 8 nuevo comienzo. Y si ustedes toman las 8 declaraciones, se darán cuenta que la octava declaración termina con un hombre solo haciendo la voluntad de Dios, que es Pablo. Así que ese es un nuevo comienzo y es una enseñanza que Dios nos hace a nosotros para que nosotros sepamos que Dios no es un Dios de multitudes para hacer la voluntad de Dios. Podemos estar solos, ser esa voz que clama en el desierto, y Dios estará con nosotros, porque Él, como se ha establecido, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Así que ahora continuaremos para entender por qué motivo la iglesia en el primer siglo tuvo esa avasalladora fuerza de crecimiento, de expansión, de multiplicación, y por qué Dios estaba con ellos. Este estudio se llama El derramamiento del Espíritu Santo, manifestaciones de poder. ¿Se acuerdan que Jesucristo les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo? De eso se trata. ¿Quieres tener poder? ¿Quieres manifestar ese poder? ¿Quieres entender el poder? ¿O quieres saber qué estás operando? Porque yo creo ciertísimamente en mi corazón de que hay muchos que ya renacieron, hay muchos que están operando la manifestación del Espíritu de Dios. Pero vamos a ahondar en detalle ahora, viéndolo cómo y por qué la iglesia del primer siglo creció de esa manera. En estudios anteriores vimos la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios y de la que hablan los profetas como Joel, y que hoy niegan, rechazan o no creen las religiones. Tengan cuidado. Se está levantando una nueva doctrina, una nueva religión
que está enseñando que Dios es madre, no creen en el derramamiento del Espíritu Santo y en sus corazones esta gente que está engañada, que está cegada por el Dios de este siglo, está plenamente convencida de lo que ellos dicen es verdad y tienen gran poder de convencimiento, por lo que yo he visto cuando detienen a la gente en la calle para enseñarle que Dios es madre. Y no hacen más que con esto es abrirle la puerta a la doctrina diabólica, perversa, que está avalada por una ideología que se opone contra todo lo que Dios ha establecido. Todos sabemos cuál es esa ideología que nació por allá, por el 37, si mal no recuerdo, y que hasta el día de hoy ocasiona miserias en todas partes del mundo. Así que volvamos al tema que estamos tratando. Vayamos a Joel 2:28. Después de esto, dice Dios en su palabra, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una promesa que Dios hizo y que Joel profetizó, es decir, declaró lo que habría de ocurrir más adelante. Si Dios no cambia, como ya lo hemos visto, esta promesa también es para nuestros días, para que nosotros la manifestemos. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Como ya vimos, un anciano no es aquel que tiene muchos años en la palabra, sino que un anciano para Dios es aquel que ha creído la mayor cantidad de palabra y que la está viviendo. Porque las religiones te pueden recitar, como ya lo hemos visto, la Biblia de tapa a tapa. Y se la saben. Y muchas veces saben más que nosotros porque ellos citan el capítulo y versículo. Pero el error está en sacar esos versículos de contexto. Así trabaja el adversario. Así trabajó con Eva, así trabajó con Jesucristo cuando lo tentó. Sacó los versículos de contexto. Es la palabra de Dios. Y es por eso que engañan con tanta facilidad a aquellos neófitos, a aquellos que no tienen todo el conocimiento, a aquellos que... Mire, piensen en esto. Yo preparé un pan con mantequilla, mordí un pedazo, lo mastiqué bien masticado, hice un bolito, me lo saqué de la boca y yo te lo di para que tú te lo comieras. ¿Lo harías? Te daría asco. Rechazarías. ¿Cierto? Es lo que tú haces. Cuando permites que las religiones prediquen mentira y tú no eres capaz de ese pan de vida ir y buscarlo y comértelo tú, sino que permites que otro lo mastique, le saque todo el sabor y te lo entregue manoseado. Eso es lo que hacen las religiones con los neófitos. Aquellos que van a que los alimenten, no importa con qué lo están alimentando, pero ellos piensan que están haciendo lo correcto. Porque el que está delante, el que está gritando, el que se llega a salirse de las venas del cuello, como levanta la voz, entonces tiene de nuevo. Porque eso es lo que enseñan, que eso es de nuevo. Entonces, entre más gritan, más de nuevo. Y están equivocados. Jesucristo nunca se puso a gritar ni se desesperó. Los apóstoles tampoco hablaban. Y Jesucristo dice que alzaba la voz era para que lo escucharan la gente que le rodeaba, 4.000 o 5.000 personas, que era lógico que alzara la voz. Así que la promesa de Dios es para nosotros y para nuestros días. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si ustedes
estudiaron el libro de Hechos, se dieron cuenta que en la casa de el centurión estaban todos reunidos los de la casa, y en esa casa habían siervos, habían esclavos, familia, porque la palabra de Dios es sin distinción. Dios no hace excepción de personas, hace excepción de condiciones. Recuérdenlo, condiciones. La condición es que yo crea lo que estoy leyendo. Porque todas aquellas religiones, como ya lo hemos visto en infinidad de veces, incansables veces, que Jesucristo no es Dios, pueden estar leyendo en Juan 14 que Jesucristo habla de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14. Pero no creen lo que leen, porque están cegados. Porque ese bolo que le dio ese hombre que se paró adelante se lo tragaron. Porque ese es su Dios. No puede estar equivocado. Si por algo tiene una iglesia, por algo tiene un templo y tiene un montón de gente que lo sigue, ¿cómo va a estar equivocado? Díganselo a Apolos, ese hombre que era poderoso en las escrituras, pero cuando Priscila y Aquila le enseñaron más exactamente el camino del Señor, él fue manso para reconocer el señorío de Dios en Cristo en Priscila y Aquila, y fue de gran provecho cuando cambió esa mentalidad religiosa que tenía y todo ese conocimiento lo puso al servicio de Dios y del pueblo de Dios. También lo vimos, cómo ese hombre fue de gran provecho y era poderoso en la Escritura. ¿Y qué es lo que hacía? Mostraba cómo había sido predicho la venida del Mesías. Juan Bautista también declaró y profetizó sobre este nuevo bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios y por medio de que lo haría. Vayan a Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Se han preguntado? ¿Han mirado a su alrededor? ¿Quién es paja y quién es trigo? Háganse esa pregunta. ¿Quién es paja y quién es trigo? El trigo somos los creyentes, somos nosotros, el remanente fiel, el cuerpo de Cristo, el que camina dentro de los linderos de la palabra, el que cumple el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Es aquel que es la luz del mundo. Eso somos nosotros. Mantengámonos así hasta que acabe la carrera. A eso Dios nos ha llamado, es el comisionamiento que Dios nos ha dado. ¿Lo estamos cumpliendo a cabalidad? Según Juan, el hombre que era más poderoso que él tenía el poder de bautizar en Espíritu Santo y fuego, tenía la autoridad de limpiar la era, de recoger el trigo, pero que además tenía la autoridad de quemar la paja. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con diferentes religiones o han ido a diferentes templos y han confrontado lo que ahí se ha hablado, lo que ahí se dice, lo que ahí se vive con lo que Dios dice en su palabra. La verdad que yo no lo sé. Si ustedes lo hicieron, nosotros sí. Con mi esposa fuimos a varios lugares y vimos y aprendimos cuánto error ha implantado el diablo en aquellos que dicen amar a Dios y que van a adorarlo cantando, bailando, gritando, o que incluso operan mal las manifestaciones. Porque también lo vimos. Un hombre se paseaba por entre medio de las filas hablando en voz alta en lengua. ¿Cuál era el provecho? Si Dios dice que yo debo operar lenguas con interpretación para que todos reciban edificación, lo que ese hombre hacía, lo único que hacía era edificarse a sí mismo
e inflar su ego para que todos vieran que él hablaba en lengua. En otros lugares ni siquiera habían oído que él había en lengua. Otros lo negaban. No, eso es para otro tiempo, también lo vimos. Pero dicen creer en Jesucristo, pero no creen lo que dijo. No lo creen. No creen lo que dice Mateo 3:11. Te pueden recitar salmos, proverbios, no hay problema. Pero no creen Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ocurrió el día de Pentecostés como lo vimos en el estudio del libro de Hechos? Sí. Lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego, dice como de fuego. ¿Cuál era el propósito? Llamar la atención a la solemnidad de ese momento, a la importancia espiritual de ese momento, porque toda la ciudad se conmovió por lo que escuchó. Ese fuerte respirar en el templo. También lo vimos, que era como un soplido. Y si Jesucristo les dijo a sus discípulos soplándole en su cara, era para que aspiraran, para que recibieran el Espíritu Santo. Tú para vivir, para oxigenar tu cuerpo, necesitas aspirar oxígeno. De la misma forma, para recibir el Espíritu Santo, tú aspiras, recibes el Espíritu Santo por libre y propia decisión. Pero no lo creen. Prefieren seguirse metiendo al agua. Es que se ve bonito. Impacta de ver a un grupo de personas que son llevadas muchas veces con túnicas blancas y las meten al agua y la levantan y le dicen nueva criatura. Pero no es más que paja que será quemada en el fuego que nunca se apaga. Según Juan, el hombre que era más poderoso que él tenía el poder de bautizar en Espíritu Santo y fuego, tenía la autoridad de limpiar la era, de recoger el trigo, pero que además tenía la autoridad de quemar la paja. También lo estudiamos eso, el bema. Muchos dirán en aquel día, oye, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesucristo le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Esa es la paja. Y son creyentes, o se dicen creyentes, o en algún momento renacieron. Porque para echar fuera demonios tenían que haber renacido, eso también lo vimos. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Si Juan Bautista le decía a Jesús que él necesitaba ser bautizado, ¿por qué entonces las religiones siguen practicando un bautismo que enseñaba y practicaba un hombre que reconoce que hay algo superior a lo que él hacía? Porque son religiones. Están siguiendo hombres, están siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas que son perversas, que son levantadas y lideradas por el Dios de este siglo. Juan en el versículo 11 enseña, inspirado por Dios, que el bautismo que él practicaba era un bautismo de arrepentimiento, pero que venía uno que era más poderoso que él y que este hombre los bautizaría en Espíritu Santo. Y otra información que entrega este pasaje es que este hombre tenía un aventador en su mano. Un aventador es un palo largo con púas que sirve para aventar, lo que en muchos países se conoce como azadón. Aquí en Chile, cuando se trilla el trigo, antiguamente se trillaba a mano, ese azadón, que era como un tenedor grande, se pisoteaba primero el trigo, las espigas, y después se tomaba con ese azadón y se levantaba las espigas, y como el trigo era más pesado, quedaba abajo. Por eso dice el aventador. Ese es un azadón. ¿Te gustaría ser aventado por el Hijo de Dios y que cualquier viento de doctrina te arrastre lejos del trigo? Piénsalo. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este hombre era Jesús, el Hijo de Dios.
el que le dijo que le era conveniente cumplir lo mandado por su Padre y que al hacerlo completaría toda justicia. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Han pensado que hasta este momento Jesucristo nunca había hecho un milagro? Nunca había hecho un milagro. ¿Saben por qué? Porque no tenía el poder del Espíritu Santo en él. Era el Hijo de Dios. Su simiente era perfecta. Como lo vimos en un estudio anterior, lo que Dios tiene que haber criado en María fue un espermatozoide con toda la información de Dios. Por eso Jesucristo hablaba lo que su Padre le mandaba, lo escuchaba, lo conocía, sabía cómo era. Pero él hizo una cosa de niño. ¿Recuerdan cuando sus padres subieron y él se quedó atrás haciendo preguntas a los sabios y se asombraban del conocimiento que tenía? Nosotros debemos ser ese niño, el que escudriña, el que busca respuestas, no por... Esta es la diferencia. No busca respuestas para darse ínfulas, mira todo lo que sé, sino que busca respuestas para sacar a otros del error. Para dar un ejemplo, yo hablé con un judío para saber cuál era su doctrina, porque yo había escuchado acerca de los judíos, pero no tenía idea de que no creían en Jesucristo. Ahí me enteré. Que no creían en Jesucristo, lo tenían solo como un profeta, que su libro era la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que son celosos por la ley, que circuncidan a sus niños. Todo eso yo aprendí. Entonces ahora cuando veo a aquellos que se ponen un pañito en la cabeza y ponen saludos o llaman Joshua por Jesucristo, aquellos que usan palabras estrambóticas, rimbombantes, para mostrar que tienen un vago conocimiento. ¿Por qué es un vago conocimiento? Porque es un conocimiento carnal, no es espiritual. Porque el conocimiento espiritual te fortalece, te edifica, te consuela, te corrige a ti primero. Y eso te lleva a ser un siervo, pero no siervo de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Eso me lleva a ser siervo, alguien que sirve la palabra a las mesas. Si la palabra es el pan de vida, yo le doy el pan de vida a la gente, pero no se lo doy masticado, no se lo doy hecho un bolo. Le sirvo el pan de vida, toma, ahí está. Dios dijo que el Espíritu de Dios vivificará tu cuerpo mortal. ¿Lo crees? Lo vives. Yo hice mi parte. Yo cumplí con lo que mi Padre me mandó. Si Dios dejó establecido en su palabra que el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento, vean el pueblo de Dios cómo está. Camina con poder, levanta muertos, también lo vimos. No es necesario ir al cementerio, es pasar a alguien de muerte espiritual a vida espiritual, lo resucitaste. Le impusiste las manos, lo sanaste, manifestando todo el poder de sanidad que tú tienes, la habilidad de operar, porque tienes el Espíritu Santo, porque hay enfermos. Pero esos enfermos hacen la cena, pero la comen, como dice Pablo, indignamente. Y es indignamente sin entender el trasfondo espiritual que tiene. Porque esperan una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, ir a un lugar para hacerla. El resto del tiempo pareciera que no comen. Porque para algunos países como Chile, el partimiento del pan, es la hora de almuerzo o la once, la comida, es un pan.
levadura, harina, agua. Eso es un pan. Para otros países es una arepa, quizás otros una tortilla, quizás otros no usen pan. Pero recuerden, comen, comen, están comiendo, están nutriendo su cuerpo físico. Denle gracias a Dios por ello. Entiendan que cuando Jesucristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿te han dado cuenta que todos los países musulmanes no comen pan? Piensen. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este versículo es el más negado por todas las religiones que creen que Jesucristo es Dios, que es trinitario, que se reencarnó. No lo creen. Y es por ello que no tienen poder. Por ello son arrastrados por cualquier viento de doctrina. El Espíritu de Dios, al descender sobre Jesús, le dotó de la capacidad de manifestar el poder de Dios. Y su Padre dio testimonio en ese momento que Jesús era su Hijo y que de él se complacía. Cuando se lee la palabra y la voluntad revelada de Dios en el Antiguo Testamento, salta a la vista que las manifestaciones del Espíritu Santo siempre estuvieron disponibles en aquellos hombres o mujeres que Dios elegía para que fueran sus portavoces. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios siempre ha mostrado su intención de tener una comunicación directa con su creación. Lo hizo con Adán, ahora con Noé. Esa es palabra de ciencia, información de Dios al hombre. Aquel primer pensamiento que tú recibes y que está de acuerdo a la palabra de Dios y que te va a consolar, te va a exhortar, te va a enseñar, te va a redarguir, te está instruyendo en justicia. Esa palabra proviene de Dios. Síguela y prueba el resultado. Y eso es palabra de ciencia. Hay muchos que esperan grandes hechos para que Dios les hable. Todavía están esperando la zarza ardiente. Pero recuerden, la zarza ardiente fue para un siervo, no un hijo. El padre habla directamente con el hijo. El siervo no sabe lo que hace su señor. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Luego, palabra de sabiduría. ¿Qué hacer con la información recibida? Si leen el pasaje, notarán que Dios le da toda la información necesaria para hacer lo mandado. Hasta aquí ya vimos dos de las manifestaciones del Espíritu que siempre estuvieron disponibles. Si las manifestaciones que habla 1 Corintios 12, habla de lengua con interpretación, profecía, fe, milagros, sanidades, todas estuvieron disponibles. Menos dos. Todas las demás siempre fueron operadas, siempre estuvieron disponibles. Milagros. ¿Se acuerda ese hombre que llegó y le dijo, hazme una tortilla a mí primero? Y la mujer le dijo, tengo un poco de harina, un poco de aceite y me muero. ¿Qué ocurrió? El aceite no menguó, la harina no escaseó. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Esos tres hombres que se pasearon en el fuego, en ese horno de fuego ardiendo, cuando el rey Nabucodonosor los tiró a ese horno. Ese es un milagro. Así que no digan que los milagros no existen. Siempre existieron y siempre estuvieron disponibles para aquellos comprometidos con Dios. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Se acuerdan cómo respondió María? Heme aquí. Y todos aquellos que han respondido, heme aquí, Dios está con ellos. ¿Hemos respondido nosotros? Yo sí. Heme aquí.
heme aquí para ponerte a ti primero. Oye, si eso es lo que cuesta, ponerlo a Dios primero, ustedes no me pueden decir que no. Pongan en la balanza a sus hijos. ¿Desecharían un hijo por amor a Dios? ¿Desecharían a su esposo, a su familia, su trabajo, su religión por Dios? ¿Desecharían a Dios por ustedes mismos? Dirían, heme aquí. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya llevamos dos manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, superadas por Moisés, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió, una vara. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4:3. Él le dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Éxodo 4:17. Es bromista Dios, ¿no es cierto? Es nuestro Padre, mi viejo. Es nuestro Padre. Él nos trata como a niños. Nos enseña como a niños. Vayamos a nuestro Padre como niños, sin malicia, sin temor, sin miedo. Éxodo 4:17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora Dios le enseña a Moisés cómo operar las manifestaciones de fe o creencia. Porque tenía que creer. Recuerden, también lo vimos. Creencia es actuar de acuerdo a lo que sabemos, entendemos o lo que Dios nos ha dicho. Así de simple. Eso es creencia. Y hay algunos que dicen, por favor, dame más fe. Está escrito, vosotros tenéis la fe de Jesucristo. ¿Cuánta fe o cuánta creencia operaba Jesucristo? Es la misma creencia que nosotros podemos y debemos operar. Ahora, como les decía, Dios le enseña a Moisés cómo operar las manifestaciones de fe, creencia y milagros. Ya son 4 las manifestaciones del Espíritu de Dios que este hombre operaba siendo siervo. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Dios manda a Jonás que pregone en la ciudad de Nínive lo que haría por su maldad. En estudios anteriores vimos que palabra de profecía es tanto predicción como declaración. En este caso cumple las dos cualidades. Declararía la verdad dicha por Dios y predice las consecuencias que tendría esta ciudad si no enmendaba su rumbo. Tú has ido a predicar la palabra de Dios a esa ciudad donde vives, a esa ciudad donde sodomitas y lesbianas se pasean rampantes, donde esa ideología se opone a todo lo que Dios ha establecido, la familia, los hijos, permite el aborto. ¿Lo has hecho? ¿Has predicado contra eso? ¿Por qué no? Porque esperas llegar a un lugar físico para que alguien te diga que eso es malo. ¿Te acuerdas lo que te mencionaba recién? Has dicho, heme aquí. Es el tiempo de que el pueblo de Dios se levante con todo el poder y enfrente y a las huestes de maldad de las regiones celestes. Hoy es el día que tomes toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. No esconder la cabeza como avestruz mientras que en la escuela te están pervirtiendo a tus hijos, a tus nietos, a los niños que tú conoces. Es tiempo. Y no me digan de que eso es política. Vean
Hay un librito, hay diferentes puertos, grandes, chicos también. Se llama diccionario. Busquen el significado de la palabra política en el diccionario. Van a encontrarse con que Sófocles habló de la política. Pero busquen, como todos tienen un celular, abran Google y pregunten significado de la palabra política bíblico. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. Una de las cualidades de la política bíblica es busca el bien superior. Eso es política. ¿Tú quieres buscar el bien superior de tu familia? Estás haciendo política. ¿Tú quieres y buscas el bien superior de tu país? Estás haciendo política. ¿Tú buscas hacer el bien superior en el grupo de personas con el que te reúnes? Tú estás haciendo política. En la ignorancia trabaja el adversario. Y no se ofendan. Ignorancia es falta de conocimiento, que no tiene toda la información. Eso significa ignorancia. Dios manda a Jonás que pregone en la ciudad de Nínive lo que haría por su maldad. En estudios anteriores vimos que palabra de profecía es tanto predicción como declaración. En este caso cumple las dos cualidades. Declararía la verdad dicha por Dios y predice las consecuencias que tendría esta ciudad si no enmendaba su rumbo. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora es María la que recibe la información de Dios por medio del ángel y se explica por qué recibe esta visita, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Quieren que ver a los ángeles? Entonces hagan la voluntad de Dios, caminen de acuerdo dentro de los parámetros y van a ver cómo Dios les abre los ojos del entendimiento. Y caminando por la calle van a ver monstruos, van a ver demonios, van a ver de todo, porque eso es discernimiento de espíritu. Es tan simple como eso. Esos olores a excremento humano, ¿lo han olido alguna vez? Esos olores tú te encuentras en la calle. Y eso es discernimiento de espíritu. Si todo es simple. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora entienden por qué las religiones no creen toda la palabra de Dios, porque le votaría toda su doctrina. Porque lo hemos visto, ellos interpretan, ellos agregan, ellos quitan, ellos suman. Y para mostrar que Jesucristo es Dios van a Isaías. Porque hijos no es nacido. Dios Altísimo. Léalo bien. Léalo bien. No quiten y no le hagan palabras. No le agreguen palabras. Y se van a dar cuenta los errores en los cuales han caído. Sigue el ángel informando y prediciendo a María lo que acontecería con ella y con su vida. La información que le entrega es clara y completa, que consideraría que el niño se debía llamar Jesús, que este niño sería grande, y esa palabra grande es lo que hoy día en computación se conoce mega. Mega. Y no significa otra cosa que importante para hacer algo en bíblico. Y mega es mucho para el mundo. ¿Entienden ahora la diferencia? Sería grande, que sería importante para hacer algo. Y el adversario tomó la palabra mega y la convirtió en cantidad. Perdió su impacto espiritual. Además dice que sería llamado Hijo del Altísimo. No dice que le llamarían Dios, que sería Dios encarnado, que sería Dios dividido en tres, sino que sería llamado Hijo del Altísimo.
Lucas 1:39. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lucas 1:40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción que muestra que fue llena del Espíritu Santo? Porque yo escuché no hace mucho a una persona que me dijo, ¿de qué sirve el ser bautizado en Espíritu Santo? ¿De qué sirve hablar en lengua? ¿De qué sirve el Espíritu de Dios en el fondo? ¿De qué sirve? Mejor hago cosas. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción que muestra que fue llena del Espíritu Santo? Profetizó. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1:44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Si leen con atención este pasaje, verán que la palabra de profecía que manifiesta no predice nada. Está haciendo una declaración. Y fue llena del Espíritu Santo. Y está operando palabra de profecía. Pero está declarando. Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora la palabra de profecía pasa de declaración a predicción. Ahora la palabra de profecía que manifiesta Elizabeth predice, estableciendo que todo lo que le dijo el ángel a María se cumpliría. ¿Tenía manera de saber Elizabeth lo que le había dicho el ángel a María? Por supuesto que no, ya que lo dicho por Elizabeth fue la operación de la manifestación de profecía. Ella fue inspirada por Dios. Vayamos a Ezequiel 38:24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, que le respondió y le dio una señal. Ezequías era un profeta. Tenía el Espíritu de Dios sobre él. Operaba las manifestaciones de profecía, declaraba la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Tenía fe o creencia. Segunda de Reyes 1:10. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consume a él y a sus 50. Elías operó la manifestación de fe, creencia, y Dios respaldó sus palabras. ¿Te acuerdas cuando dijo que Moisés fue a llorarle a Dios para que lo ayudara porque los egipcios lo seguían y lo tenían de espalda contra el mar? Y la única respuesta que recibió de Dios fue, ve y hazlo. Y él tuvo que accionar, y esa acción de levantar el báculo, de moverse a la orilla, eso es creencia. ¿Entienden? Si no es un sello o algo que me va a hacer engordar o me voy a resplandecer, no, es actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es creencia. Lucas, es decir, Isaías 38:9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. ¿Se acuerdan que recién estábamos viendo un hombre que al mandato de su voz, porque es la voz de Elías, descendió fuego del cielo? Ahora vean, Isaías 38:9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Isaías 38:2. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y ese Seol es cementerio, no es otra cosa, lugar donde van los muertos. Isaías 38:14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué está mostrando este hombre? Mansedumbre. Reconoce a Dios como su salvación. ¿Cierto? Mira el resultado que tuvo de este hombre, de este corazón comprometido, quebrantado,
porque hablan de humillarse ante Dios. Busque la palabra humillarse en el significado bíblico y busque la palabra humillarse en el significado carnal de hoy día. Todas las palabras que ustedes tengan dudas, búsquenle el significado bíblico. Hay diccionarios bíblicos, hay concordancias bíblicas. Vayan a los antiguos manuscritos, a los antiguos interlineales, griego-castellano, griego-español. Está el de la Cueva, está el de Vidal, que lo encontré hace poco, está el bizantino. Y con la acumulación de escritura también al principio lo vimos, investigación bíblica, acumulación de escritura que hablan sobre el mismo tema. Busquen y van a darse cuenta que cuál es la diferencia. Es humillarse no es lo que hoy día es como vejar al hombre. Es humillarse en un sometimiento amoroso por un compromiso deliberado. Eso es humillarse ante Dios. Isaías 38:15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. 38:16. Oh Señor, con todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. ¿Se dan cuenta de lo que está declarando? Tú me restablecerás y harás que viva. Confesión de creencia. Hoy día tú le preguntas a una persona cómo está. No, tengo cáncer, tengo catarata, tengo esto, lo está declarando. ¿Dónde está la sanidad dada por Dios? ¿Dónde? Eso es estar o tener cegados los ojos del entendimiento. Ezequías creyó y recibió la sanidad. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Te acuerdas lo que yo le mencionaba recién? Que Moisés le fue a llorar a Dios que venían persiguiéndolo, que lo tenían de espalda contra el mar. Y esta es la respuesta de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Quién tenía que hacerlo? ¿Dios? No, Moisés. Es el mismo mandato que hoy día nosotros tenemos. Dios nos entregó un paquete, como yo les decía, de 9 manifestaciones: lenguas, lengua de imitación, profecía, fe, milagros, sanidades, que son de poder, de adoración, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, que es de información. Las 9 manifestaciones que me llevarán y me capacitarán para operar 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y cuando yo esté cumpliendo eso, yo estaré cumpliendo mi ministerio, porque esos ministerios son energizados por Dios, no son títulos. Yo no me puedo declarar maestro, no me puedo declarar profeta, no me puedo declarar apóstol, como hay algunos, o pastor, no me puedo declarar pastor. Porque hoy día le puedo estar hablando a gente que nunca ha oído lo suficiente para creer, evangelista. Y voy a estar hablándole a una persona que es un erudito en la palabra, pero le voy a estar compartiendo del corazón de Dios, un maestro, la exactitud de la palabra de Dios. Y así es más. Y cuando yo opere todo eso, yo voy a poder disfrutar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque tengo 5 derechos filiales. Todo eso lo hemos visto en detalle de a uno por uno. Ahora junten toda esa información y todo eso es lo que ustedes tienen. Todo eso es lo que ustedes están capacitados para operar. Dios lo ha alimentado como un bebé con calostro. También lo vimos en alguna oportunidad, que lo primero que le sale del seno a la mujer cuando amamanta a un hijo es calostro. Dios nos alimentó a todos, incluyéndome, con calostro primero. Ahora estamos con alimento sólido. ¿Se acuerdan que también hay un versículo? ¿Aún tenemos necesidad de que se nos enseñe?
Aún está escrito. Léalo. Aunque es Dios quien hace el milagro, es el hombre el que tiene que actuar. Es el hombre o la mujer que le escucha el que tiene que actuar de acuerdo a la información recibida, y Dios respaldará la acción del hombre con su poder efectuando el milagro. Éxodo 14:16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El milagro que Dios hizo en el desierto fue con la columna de humo, y la columna de nube. Y aún así los descendientes de Israel no creyeron. ¿Se han preguntado qué hubiese ocurrido si Moisés no levanta su vara? Pregúntense. ¿Se han preguntado qué ocurre con sus vidas si no operan el poder de Dios? ¿Si no creen en el poder de Dios? ¿Si no manifiestan el poder de Dios? El milagro que Dios hizo en el desierto fue con la columna de fuego y la columna de nube, y aún así los descendientes de Israel no creyeron. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Para ti, ¿qué es lo que es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra. Es la columna de fuego. Me ilumina mi camino a mí hoy día. ¿Qué es lo que es la palabra para mí hoy día? Es el pan de vida. Y para mí comer pan es importante. Me gusta el pan. ¿Entienden ahora? ¿Entienden de lo que se está hablando? Todos vean lo espiritual. La Biblia nunca va a ser entendida por un agnóstico, por un incrédulo, aún por un religioso. El mejor ejemplo, los fariseos leían la palabra todos los días en los templos, y ellos eran los llamados a mantener esa palabra viva. Jesucristo, cuando estuvo en el templo, le pasaron el rollo y él la abrió y leyó Isaías y dijo que esa escritura se había cumplido ahí. ¿Lo conocían los fariseos? Lo conocían. ¿Lo creyeron? No lo creyeron. Tomen la Biblia y váyanle a una persona y díganle que sea religioso. Mira, aquí está escrito. Jesucristo es el que nos bautiza en Espíritu Santo. Vean qué responde. Éxodo 16:2. No, antes. Éxodo 13:22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Otros milagros fueron el maná o las codornices. Éxodo 16:12. Yo sé que en muchas partes hay problemas. Yo sé que en muchas partes los creyentes son perseguidos, ya sea por la comida, porque es el adversario el que lo hace. Aprendan a ver al adversario. No es el gobierno marxista el que lo está hambriando. Es el diablo. Porque su ideología, la destrucción de la creación de Dios, está detrás. Entiéndanlo. Vean todo espiritual. Son demonios. Demonios de deseo desenfrenado, de bestial y cruel, del asesino, el opresivo y lúgubre, están todos metidos en esa gente. Porque se victimizan cuando son descubiertos. Porque son poseídos espiritualmente. ¿Se acuerdan el relato que lo vimos también en Hechos? ¿O lo vamos? ¿Te acuerdan? Palabra de Dios y no de hombre. Y ese hombre cayó comido de gusanos. ¿Por qué no hacerlo hoy día? ¿Por qué no creer porque ocurre hoy día? ¿No creen que sería bueno? Éxodo 16:12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis la carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Éxodo 16:13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Éxodo 16:14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Éxodo 16:15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios para ti? Es el pan de vida. Te sacia de todo, ¿o no? Los milagros ocurren siempre por voluntad de Dios para mostrar su poder y señorío sobre toda la creación. Entonces, ¿de dónde nace la práctica de las religiones del show de milagros? Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Jehová dijo a Moisés por medio de palabra de ciencia, información de Dios al hombre, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Palabra de sabiduría, ¿qué hacer con la información recibida? Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Para aquellos pueblos que están en opresión pasando hambre, permitan que Dios golpee la peña y les dé agua de esa peña. Permitan y crean, porque Dios les dé maná del cielo y le haga salir codornices de la tierra. ¿Por qué no? Lo hizo con los siervos. Ustedes son hijos. Son hijos, no lo olviden. Moisés recibió información de Dios, palabra de ciencia, actuó de acuerdo a la información recibida, siguió las instrucciones, palabra de sabiduría, y ocurrió el milagro. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, después de recibir la información y de seguir la guía dada por Dios. Y ocurrió el milagro. Ese es el orden divino. Aprender a escuchar a Dios a través de palabras de ciencia y palabras de sabiduría, que hacer con esa información, pero además actuar con creencia y ocurrirán los milagros. Esta es la primera parte. Seguiremos escudriñando el corazón de Dios. Seguiremos terginando las entrañas de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros lo entendamos, que nosotros le creamos, que nosotros lo conozcamos. Yo sé que cada uno de ustedes tuvo un papá carnal y me puede decir, la gran mayoría, cuánto calzaba, qué estatura tenía, cuánto pesaba, de qué color eran sus ojos, cómo eran sus manos, en qué trabajó. Me lo puede detallar completamente. Yo lo puedo hacer con mi padre. ¿Hacen lo mismo con Dios? ¿Lo conocen de la misma manera? Dios les bendiga y nos estamos viendo.